Buenas tardes a todos y a todas, arratsaldeon guztioi. En nombre de la FEC, muchas gracias por asistir a la presentación del cómic Cava y Calla. Y muchas gracias también a la librería Joker por haber hecho posible presentar este cómic y dejarnos utilizar este espacio. La FEC, Fundación por la Europa de la Ciudadanía, es una fundación sin ánimo de lucro vinculada a la organización Izquierda Unida Ezker Anitza. Tiene como fin impulsar la difusión de la cultura, el debate, el pensamiento crítico, con el horizonte de la transformación social. Cava y Calla es una novela gráfica de reciente publicación, en marzo de este año, inspirada en la vida del militante comunista Marcelo Usabiaga. Y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de sus autores, Pepe Gálvez, Manuel Granell y Sento Llobel. Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha escrito el prólogo del cómic. E iba a estar hoy aquí presente, pero finalmente no ha podido ser, pero sí nos ha enviado un saludo que lo podremos escuchar más adelante. Pepe Gálvez es el guionista, es economista de formación y cuenta con una dilatada trayectoria como crítico de historietas, terreno donde se ha prodigado tanto en revistas generales como especializadas. En su faceta de guionista de cómics, ha trabajado con muchos y grandes dibujantes, y sobre todo con Alfonso López, con quien ha formado el tándem artístico más sólido de su carrera, y han publicado títulos como Miguel Núñez, 1000 vidas más, Silencios, La juventud del Capitán Trueno, etc. Entre sus últimos trabajos están El partido de la muerte y una historieta en el volumen colectivo O todos o ninguno, ambos con Guillén Escriche. Manuel Granell es el dibujante. Se inicia dibujando en la revista de cómics de terror SOS y cuenta con una larga trayectoria en el mercado italiano del cómic en las revistas Blitz, Albo y Contretomba. Fue jefe de publicaciones del IBAM, el Instituto Valencià d'Art Modern, durante 30 años diseñando cientos de catálogos, carteles y material. Retomó el cómic en 2013 con No volverán, una historieta breve sobre el campo de refugiados republicanos de Bernet-Tarrière en Francia. Sento Llobel es el director artístico, es uno de los autores más reconocidos de las últimas décadas. Se inició con los tebeos del Cincle y posteriormente colaboró en revistas como El Víbora, Bésame mucho, Madrid o Cairo. Paralelamente publicó obras para un público juvenil, entre otras Doctor Trólez o 4 volúmenes de Tirant lo Blanc. Durante un tiempo se volcó en la ilustración, pero manteniendo su carrera en el cómic. Más recientemente ha realizado Doctor Uriel, visión poliédrica de la guerra civil a través del testimonio de Pablo Uriel, suegro del artista. Ha colaborado en la Residencia de Historietas y en antología colectiva Puro Perú. También ha realizado el álbum Historietas del Museo del Prado. Suyo es también el diseño de la ludoestatua gigante del Parque Gulliver que reposa en el Jardín del Turia de Valencia. Nosotros conocimos la intención de llevar a cabo este proyecto hace aproximadamente 3 años. Un equipo valenciano, coordinado por Sento Llobel, se había puesto manos a la obra para realizar un cómic inspirado, como dije anteriormente, en la vida del militante comunista Marcelo Usabiaga. Y ahora ya podemos disfrutar de este notable trabajo. Ha merecido la pena esperar, creo yo. Una parte importante del cómic es la portada. En una imagen tiene que decir lo que vas a encontrar en sus páginas. Tiene que ser atractiva y así fomentar el interés del posible comprador. Este cómic cumple todos los requisitos y define muy bien quién era Marcelo Usabiaga. Además de una muy buena portada, cuenta con 3 potentes elementos que lo enriquecen aún más. El prólogo de Garbiñe Biurrun, que define a la perfección la firmeza ideológica, coherencia y capacidad de sacrificio de Marcelo. Además, aporta varias anécdotas personales de él y lo hace desde su propia experiencia de luchas y momentos compartidos. Marcelo murió en 2015, con 98 años, una longeva vida. Un epílogo
de Luis Vilar Sancho, valenciano, integrante de la Tertulia Republicana de Valencia, que, tras conocer a Marcelo, propone el cambio del nombre por el actual Tertulia Republicana de Valencia Marcelo Usabiaga. Nos cuenta su sorpresa al conocer a Marcelo, una persona que, a pesar de su elevada edad, es muy activo y vitalista. Una persona que, a pesar de lo que ha sufrido, vive sin rencor y es indulgente con sus enemigos, muy tolerante y un demócrata convencido. Permitidme añadir aquí que yo, que tuve el honor de conocer también personalmente a Marcelo, puedo corroborar todo esto que escribe Luis Vilar Sancho. Y por último, y no menos importante, tiene una galería fotográfica compuesta por 36 fotografías, entre ellas la que inspira la portada, en la que podemos ver a Marcelo en todas las etapas de su vida. Incluyen lugares que marcaron su vida, sus estancias en las cárceles franquistas, sus carnets de miembro del Ejército de Euskadi, su afición al ciclismo, que ha heredado su hijo Miguel, que contamos aquí también con su presencia, su familia, su incansable presencia en los homenajes a la República, y entre ellos uno muy especial para él, que es el homenaje a los fusilados de Picoqueta, donde ejecutaron a su hermano Bernardo con tan solo 17 años. En esta novela gráfica se describe la dimensión humana de su protagonista, sin heroísmos, como una persona de fuertes convicciones y valores morales que le llevan incluso a no tener odio ni sentimiento de venganza para con sus enemigos. Incluso nos narra sus escarceos amorosos de juventud. Leyendo las páginas de este cómic podemos ver cómo se vivía en esa época y cuál era la situación social y política. Vemos el trato inhumano hacia los presos republicanos, las sacas, el trabajo esclavo, la crueldad y la venganza hacia quienes defendían la legalidad republicana. Mención especial merece la descripción de la crueldad del policía franquista Melitón Manzanas y su odio hacia Marcelo, y cómo lo tortura y lo persigue incluso cuando por fin recobra la libertad. A mi manera de entender, Melitón Manzanas siempre fue un verdugo, jamás una víctima, como se le considera en la actualidad. No fue menos torturador que Billy el Niño. El cómic empieza con una viñeta a una página en la que se nos explica el origen de su título. El dibujo de Manuel Granell es preciso, realista, bien documentado y lleno de detalles. Sin duda un gran trabajo. El guión de Pepe Gálvez hace que la lectura de este cómic sea muy amena y entendible. Una muy buena adaptación del libro original La joven guardia, escrito por Miguel Usabiaga, hijo de Marcelo. La dirección de Sento Llobel hace que todo el conjunto funcione perfectamente y de manera muy armónica. La vida de Marcelo fue tan intensa, tan comprometida con la justicia social y la democracia que, además de este cómic, el poeta Marc Granell, hermano de Manuel, ha escrito una poesía, Tumul de Marcelo, que él mismo ha adaptado al castellano y que condensa perfectamente todo lo que fue Marcelo y lo que deben ser su memoria y su ejemplo para nosotros y nosotras. Luego, al finalizar, leeremos la poesía para que la veáis. Yo creo que os va a encantar el cómic y, bueno, sin más, ya me callo. Y antes de nada, voy a dar paso a Iván Gorriti, que es una sorpresa para todos. Él ha compuesto una canción dedicada a Marcelo. Bueno, la compuso hace tiempo, yo ya la he escuchado en otras ocasiones, pero bueno, es la primera vez que la toca en directo, así que... Sí, y la segunda que la toco. Pues bueno, adelante y gracias. Bueno, tuve la suerte yo también de conocer a Marcelo, a Vittori también, y desde el minuto uno fue una maravilla. Yo le pongo... O sea, llego a conocerle gracias a Aitor Azurki, que es el primero, un colega periodista también, que escribe sobre él en Maizales bajo la lluvia, que os lo recomiendo a todos, como Biblia laica de los milicianos y gudaris de Euskadi. Y a raíz de ahí lo conocí a Miguel y he hecho canciones tanto a un comunista como Marcelo, a un anarquista como Félix Padín, a un Jeltzale obrero como fue... no me acuerdo, y a uno de NV también. Es decir, he querido hacer un poco a cada una de las, más o menos, de las fuerzas que estaban en ese ejército vasco, por supuesto antifascistas, un homenaje. Y voy porque ya ni me acuerdo de lo que estuve ni...
Se titula Marcelo el hombre imposible, que después existe el libro que lleva ese mismo nombre. Porque para mí su vida era como algo imposible. O sea, que una persona haya salido adelante con todo lo que le ocurrió, pues es todo un ejemplo. Y me acompaña hoy mi hijo el pequeñajo, que es subirraitite, también estuvo en el ejército de Euskadi, y entonces pues que esta canción sirva también un poco para transmitir a las próximas generaciones que si hay algo que mata y se autodestruye a ellos mismos, el fascismo. Hoy velo tu rifle, hoy velo bandera y pena, Marcelo, el hombre imposible. Hoy sueño tu sueño libre, hoy sueño y tú sueñas firme, ay Marcelo, el hombre imposible. Y aún la joven guardia saca lustre a tus botas clandestinas de salitre y montaña. Y aún la joven guardia saca lustre a tus botas, compañeras de salitre y montaña. Siempre mañana, queda mañana. Hoy velo tu rifle, hoy velo bandera y pena, Marcelo, el hombre imposible. Hoy velo tu sueño libre, hoy sueño y tú sueñas libre, Marcelo, el hombre imposible. Y aún la joven guardia saca lustre a tus botas comunistas de salitre y montaña. Y aún la joven guardia saca lustre a tus botas antifascistas de salitre y montaña. Siempre mañana, Usabiaga, queda mañana. Aún aún Yo no canto. Y de mejor no desafinamos. Bueno, el final no va a salir. No esperas que no. Muy bien. Está muy bien. No, aún no. Bueno, eso es. Está muy bien, posible. Ahora estaré ahí, estaréis hablando y diré, Entonces la acabas. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Pensaba que me pedías cantar. Te empezado. Es que recaso, Bueno, ahora vamos a ver el vídeo que nos ha dejado grabado Garbiñe. Dale que se hagan un libro al cantante. Arratsalde, muy buenas tardes. Me gustaría primero disculparme ante quienes aquí estáis por no haber podido estar presencialmente en este acto, un acto en el que de verdad me habría gustado muchísimo participar, porque estar en contacto con Miguel Usabiaga, con los autores del cómic, etcétera, y con todos vosotros, pues habría sido verdaderamente especial. Sin embargo, no ha podido ser, y agradezco desde luego a la técnica y a los medios que se han puesto para poder decir unas palabras en relación con este cómic.
este cómic, Cava y Calla, con ese título tan expresivo que relata tan estupendamente bien, que manifiesta tan estupendamente bien la vida de ese hombre imposible que afortunadamente fue posible y que fue Marcelo Usabiaga. Yo no sé por qué tengo a veces la gran fortuna de que la vida me dé determinadas oportunidades. Desde luego una de ellas fue conocer a Marcelo y otra ha sido poder participar como prologuista en este libro, en este cómic. El conocimiento mío de Marcelo, como digo yo en el prólogo, lo es en unas cuantas viñetas, muy poquitas de su vida y desde luego viñetas de la parte final de su vida. Pero aunque fueran pocas, aunque fueran esa parte final, bueno, ya sabía yo, por supuesto, quién había sido Marcelo Usabiaga, pero si de alguna manera he podido conocer a fondo su vida, las peripecias de su vida, las peripecias buscadas intencionadamente de su vida, porque en esa intención era la de mejorar el mundo, la de luchar contra el fascismo. Se titula el libro, que dice Cava y Calla, Marcelo Usabiaga, luchador antifascista, y sobre todo luchar contra toda injusticia. Pues esa vida, como digo, la he conocido muchísimo más en detalle ahora a través de los libros que con todo el amor del mundo había escrito su hijo Miguel. Libros que he tenido la fortuna de poder leer para poder prologar este cómic. La vida de Marcelo fue una vida de película, de cómic, en el mejor sentido, porque fue una vida que tuvo realmente de todo. No fue en modo alguno una vida anodina, una vida triste, fue una vida dura, pero con toda lo dura que fue, yo creo que fue una gran vida. Si Marcelo hoy estuviera aquí, estaría agradeciendo haber tenido la vida que tuvo, porque la vida le dio la oportunidad de, como digo, luchar contra toda injusticia, luchar contra el fascismo desde ese comunismo de instinto, desde ese comunismo interior que él llevaba y que le permitía detectar toda la injusticia y toda la desigualdad allí donde la veía. Efectivamente, luchar contra la injusticia, luchar contra el fascismo en un tiempo determinado de la historia como fue el que vivió Marcelo Usabiaga, pues no es lo mismo que luchar hoy. La vida fue muy exigente con él y él también fue muy exigente seguramente con la vida, pero los dos se dieron mucho. La vida a él le dio, como he dicho, todas esas oportunidades y él le dio a la vida todo su coraje, toda su valentía, todo su compromiso, y así en la unión de esas dos almas, la vida y Marcelo, creo que es como se produce esta serie de viñetas, esta serie de acontecimientos y también de quietudes, porque la vida no solo son acontecimientos y quietudes, tranquilidad, reflexión, etcétera, que ha sido el transcurrir de Marcelo Usabiaga. Yo coincidí, como he dicho, en unas pocas viñetas y tengo las imágenes siempre muy claras. Mi imagen de Marcelo es en 3 espacios distintos. Yo tengo una imagen clarísima de Marcelo en autobús. Siempre cuando coincidía con él era en un autobús en el que íbamos pues a unos determinados actos referidos siempre a la memoria histórica, al reconocimiento del sufrimiento y de la injusticia de las personas represaliadas y de las personas que padecieron el golpe del 36 y todos los años de la posguerra fascista. También lo recuerdo en otro espacio que es el de cementerios, en algunas ocasiones, en cementerios en los que hemos ido a rendir esos homenajes, y también en actos, en mesas redondas, en espacios hemos intervenido para hablar, para recuperar la memoria y sobre todo para recuperar la dignidad de la lucha antifascista y subrayar siempre la injusticia del fascismo. Esos son mis recuerdos de Marcelo, como digo, a los que he sumado el conocimiento que he tenido por los libros de su hijo Miguel.
Bueno, Marcelo, como he dicho, tuvo una vida especialísima que está magníficamente plasmada en este cómic. Yo creo que el formato cómic ha sido un formato muy acertado para poder plasmar toda esa sucesión de hitos creados, hechos, actuados por Marcelo Usabiaga. Y dos apuntes nada más sobre el acompañamiento personal que tuvo Marcelo por su compañera Vittori, desde luego también por su hijo Marcelo Usabiaga, y un acompañamiento que, aun no siendo personal, también fue muy importante y aparece en su vida de una manera determinante, que fue la bicicleta. Bueno, pues yo creo que es interesante siempre conocer la vida de las personas comprometidas, de las personas que luchan contra las desigualdades, contra la injusticia y que luchan por una sociedad mejor. Creo que una de ellas, sin duda, y viene esto marcado realmente en letras a fuego, es Marcelo Usabiaga. Ha sido una fortuna poder conocerlo. Creo que va a ser muy afortunada toda la gente que va a poder conocerlo a través de este libro, de este cómic. Y creo que tener todavía en el futuro la posibilidad de leer el libro, pues siempre es una suerte. Muchísimas gracias, Miguel, por haberme dado la oportunidad de participar, pues dando mis sensaciones sobre tu padre, sobre Marcelo Usabiaga. Muchísimas gracias a los autores del cómic y, sobre todo, siempre, Marcelo, muchísimas gracias a ti por tu vida, por tu ejemplo de vida, que no va a ser irrepetible, porque afortunadamente, aunque sea difícil, aunque sea costoso, hay personas todavía, y las habrá, como tú. No demasiadas, ciertamente, pero las hay, y seguramente tras la lectura del libro habrá alguna más. Muchísimas gracias. Como digo, eskerrik asko, besarkada estu bat, un fuerte abrazo a todo el mundo. Bueno, pues ya sin más, intervenís Pepe, Manuel, Sento, en el orden que queráis. Sí, bueno, intentamos un poco primero plantear cómo nace y... Pues realmente a mucha gente le ha llamado un poco la atención el hecho de que unos valencianos hagan una obra sobre la vida de Marcelo Usabiaga, un vasco militante. Pero es todo un fruto de coincidencias y de maravillosos conocimientos. Todo surge en el año 2009, cuando nosotros tenemos una tertulia republicana, como ha dicho Irene, y un día me llamó uno de los componentes de la tertulia y dijo: oye, mañana se presenta en el Colegio de Abogados de Valencia un libro de un amigo mío, abogado, Luis Vilasancho, como ha dicho ella, que se llama Cuando Valencia fue capital de la República. Pues claro, ahí acudimos los que pudimos del miembro de la República, de la tertulia republicana. Los personajes que habían allí eran pues un poquito emperifollados, señoras así con abrigos de pieles, tal. Pero bueno, en la mesa estaba Luis, que es miembro como he dicho, de la tertulia, y a sus dos lados tenía por dos hombres muy mayores, de 95 años. Uno, Eugenio de Azcárraga, valenciano, aunque el apellido es evidentemente vasco, y este había sido requeté en la guerra. Y al otro lado tenía un señor mayor, también de 95 años, con cara agradable y tal, que era Marcelo Usabiaga. Lo curioso es que no participaron en la presentación, estaban ahí un poco como testimonios, ¿no? Y cuando se saludaron cordialmente, bueno, cordialmente se saludaron, no hablaron entre ellos, tampoco ni se odiaban ni tal, simplemente no se conocían. Se saludaron, tal, estuvieron oyendo la presentación, y cuando acabó la presentación vi que este señor Marcelo estaba hablando con un grupito y estaba contando cosas. Claro, acudimos como moscas a oírle y nos quedamos. Ya fue el primer flechazo de una persona que estaba contando cosas súper interesantes. Somos de una generación, muchos de nosotros,
que nuestros padres, concretamente mi padre, el suyo, su suegro, el doctor Uriel, estuvieron en la guerra, pero gente que no solía contar mucho, por miedo para que la amnesia fuera general, por miedo de que se volviera a repetir, tal, y sobre todo porque lo habían pasado tan mal que era como tratar de... Y este hombre, sin embargo, contaba. Ya era tarde y le dijimos, Marcelo, mañana estás... Dice, sí, voy a estar en Valencia un par de días, porque él sufrió las segundas prisiones en Valencia y quería recorrer con Luis Vilar aquellos terrenos que él había sufrido. Total, que quedamos a cenar al día siguiente y fue ya el flechazo total. No paró de hablar y nos cautivó a todos los que acudimos a la cena. Era una persona encantadora, amable, como ha dicho Irene también, sin odios, y bueno, fue estupendo conocerlo, un hombre maravilloso. Siempre leo un fragmentito del texto, o dos fragmentitos del texto que escribió Luis al final del libro, un poco para que veáis, y yo lo suscribimos completamente porque está muy bien escrito y porque es el sentimiento. Hay que decir que Luis Vilar, que había sabido por un reportaje o algo la vida que existía Marcelo y que vivía, y llamó a Izquierda Unida de Guipúzcoa y dijo, oiga, mire, soy un autor que me gustaría contactar con Miguel Usabiaga. Le dieron el teléfono y él siempre lo cuenta, dice, llamé a ese número de teléfono y se puso, oiga, ¿me podrían pasar con Marcelo Usabiaga? Dice, soy yo. Y ya me empezó a contar, porque a Marcelo le gustaba contar mucho. Entonces, claro, quedó fascinado. Bueno, el texto de Luis, que es muy breve, dice, esperaba a Marcelo en la estación de autobuses de Valencia. Cuando lo invité a venir, no pensé que aceptara, pero menos que lo hiciera solo y en autobús, a los 92 años, que es la primera vez que fue, desde Hernani. Conocía su lucha, su guerra, los años pasados en cárceles franquistas. Imaginaba un tipo áspero, una especie de sindicalista exaltado, un marxista radical, un expresidiario rencoroso. Pasa unos párrafos y dice, borré de golpe mis perversas imaginaciones al descubrir que Marcelo, sin perder sus convicciones, era un demócrata tolerante, amable, afable, considerado y simpático. No perdimos el contacto, seguimos llamándonos y 4 años después regresó a Valencia de nuevo en autobús desde Hernani con su inseparable chapela, su mismo tabardo, su maletilla, con su sonrisa sincera. Fue nuestro invitado en la tertulia republicana de Valencia. Nos impresionó a todos con sus historias y su personalidad, pero sobre todo nos cautivó su bondad y la ausencia de rencor. Y que nosotros le invitamos y él volvió, como dice Luis, volvió en autobús y tal, y además que tenía una vitalidad fuera de serie. De hecho, la tertulia, claro, entonces trabajábamos casi todos, ahora casi todos estamos ya jubilados, pero bueno, tampoco trasnochamos. Cenábamos pronto mientras se hablaba y tal, y relativamente pronto cerrábamos la tertulia. Y cuando dije, bueno, nos vamos y tal, tú querrás descansar. Ah, pero ya os vais. Pero es muy pronto, hombre, son las 12. Tú has venido a una autobús y dices, bueno, pero son muy cómodos. Y tal, total, que un poco a regañadientes lo llevamos al hotel. Y bueno, esa falta de rencor, por ejemplo, yo en la cena estábamos cerca y le pregunté, una curiosidad, así un poco, le pregunté, Marcelo, cuando asesinaron a Melitón Manzanas, ¿qué sentiste? Y me dijo, no, a mí no me alegra nunca que maten a nadie. Me parece horrible que maten a nadie y tal. Dice, pero bueno no era, ¿eh? Digo, joder, te ha torturado de una forma terrible, como sale en el libro. Pues este señor cogía unas botas y machacaba los pies de las personas a las que quería acariciar. En fin, pasado el tiempo, invitamos a Miguel, que había publicado La Joven Guardia, y vino a Valencia, nos amplió más, conocimos el libro, y pasado un tiempo nos contó que había la posibilidad de hacer se le había ocurrido la posibilidad de hacer
un cómic, una novela gráfica sobre el tema, sobre la vida de Marcelo. Entonces, claro, el dibujante que conocía y el grandísimo dibujante que es Sento, se lo propuso, pero Sento en ese momento estaba con lo del Museo del Prado, que es una obra impresionante y muy recomendable, y me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Yo hacía tiempo que no dibujaba cómic, y digo, hombre, yo no sé, no me atrevo. Yo estaré contigo. Entonces, bueno, si estás tú, sí. Y la verdad que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, porque lo he disfrutado muchísimo, nos hemos conocido más y hemos conocido más a fondo la vida de Marcelo. Cuenta la participación de Pepe. Ahora va. No iba a decir nada, menos mal que lo has dicho tú. Que sí, He dicho yo. Bueno, ahora el problema era, hay que escribir un guión. El libro de Miguel es así, y complicadito un poco de leer y tal. Yo era incapaz de hacer un guión de ahí, un resumen de eso. Entonces, esas casualidades de la vida maravillosas, que hablando con mi cuñado Juanjo López, que vosotros conocéis, el viudo de Susi, le digo, pues mira, tengo este proyecto con Sento y tal, pero no conozco un guionista que pueda hacer esto y tal. Y dije, joder, yo tengo un amigo guionista, lo que menos me podía imaginar, porque mi cuñado es economista y trabajaba en el Ayuntamiento de Valencia. Y yo, ¿cómo que tienes un amigo guionista? Sí, es muy bueno y tal. Vive en Barcelona, es aragonés, vive en Barcelona. Y entonces me dio el teléfono, bueno, le dijo, te van a llamar, le llamé y Pepe se entusiasmó con el tema. Y a partir de ahí ya a trabajar. Tú, cuenta por qué conociste a Juanjo. Sí, a ver, de las casualidades, Juanjo era economista, soy economista también. Estudiábamos juntos en la Facultad de Económicas y éramos miembros de la célula del Partido Comunista en la universidad, en la Facultad de Económicas. En Valencia. En Valencia, en la Facultad de Valencia. Y luego además compartimos comisaría y cárcel en una caída, y luego hemos compartido reivindicación, hemos estado en la denuncia, participamos en la querella argentina, y Juanjo y yo hemos seguido además otra línea de reclamación que por ahora ha detenido el Constitucional, pero que seguiremos en ello con la historia, en una historia de estas de Melito Manzanas, Euskadi, pues 2 torturadores nuestros que denunciamos. Uno había muerto y otro creíamos que había muerto también, y no. Y era Ballesteros, Manuel Ballesteros, que fue subdirector del Mando Único de Lucha Antiterrorista, que era un torturador, y que es el que decía, no, cuando vosotros ganéis también estaremos nosotros, y desgraciadamente se cumplió. Y otro, Benjamín Solsona, que también estuvo en Guipúzcoa como jefe de la policía, también es su historia, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas hacía que de alguna forma la complicidad con Juanjo, pero también la complicidad con la historia, ¿no? Y aparte de esa complicidad, el personaje. Yo puedo tener una complicidad de pasado y de futuro, y de presente, y de mi visión del futuro con la que podía tener Marcelo, ¿no? Pero aparte es que, bueno, como ha dicho Garbiñe, era especial. Pero también quiero subrayar que hubo mucha gente, y de alguna forma Marcelo representa a mucha gente, y Marcelo fue tan especial porque tenía una visión colectiva. Porque si nos quedamos en el tema del individuo, está muy bien, porque es así, pero yo creo que lo que diferencia esa calidad humana y le da un toque especial es que lo tenía de una visión colectiva, y le tenía una visión colectiva de cómo tenía que ser el mundo y de participar en esa visión colectiva. Porque si no tienes esa visión colectiva, no te metes al autobús, por mucho que sea cómodo, porque es un palizón. Y no es cómodo. Y por mucho que te guste hablar, que parece que sí, por lo de esto, y era un seductor, porque una de las cosas que aprendo con la ley de la historia, era un seductor. Es que esas personas, claro, a mí me maravillan, y no me voy a enrollar mucho más, perdóname, por Dios. Me maravillan porque ya lo hice con Miguel Núñez, y porque lo conocí personalmente, pero claro, son unas personas con una riqueza humana, porque tienen una forma de ver la vida. Y entonces eso les lleva a relacionarse con la gente, a hablarlo, a comunicarlo, y comunican ese entusiasmo, esa forma de ver la vida, y claro, y seducen, claro, antes en la guerra está pegándose tiros, pero está ligando continuamente.
es una maravilla, ¿no? ¿Es así o no es así? Entonces, ¿pero por qué lo hace? Porque tiene... Hombre, pero te habrá contado. Algo te habrá llegado. No contaba, era discreto. Esas cosas, Era discreto. No, pero en el libro sale, o sea que algo contó. En el libro sale que yo me enteré por el libro, ¿no? Entonces, creo eso, lo dije ayer, yo creo que es que era gente que amaba la vida. Y amaban la vida de un modo especial, porque amaban la vida porque querían cambiarla, porque querían hacerla más justa, menos desigual, menos tremendamente desigual como lo vivieron ellos y como lo vivimos aún nosotros en estos momentos, ¿no? Y esa voluntad de cambiar la vida es porque la amas, y si amas la vida eres ese tipo de persona, que las relaciones de los demás lo transmites, y no solamente en tu actitud en la lucha, en meterse a los 17 años de solidaridad con la Revolución de Octubre, o ir de derrota en derrota en el tema de la guerra, pero volver, salir, cruzar el mar, ir hasta volver, entrar en el frente del norte otra vez, salir corriendo, pero estar ahí presente, ¿no? E incluso cuando sales del destacamento de Arrona y sabes que la situación está imposible, que la lucha armada no tiene ningún sentido, y dicen, no, es que tú no entiendes que hemos derrotado a los alemanes y que vamos a ganar. Que no es así, tienes que ir, pues va. Porque es una forma de ver la vida, ¿no? Y creo que eso es lo importante, es decir, era una persona que no tenía rencor, pero no tenía rencor porque creía en el futuro y porque creía en un tipo de sociedad diferente, porque quería transformar la sociedad. Y no hay más mítines. No, el libro es un homenaje a ese tipo de personas. Y bueno, Sí. seguimos en que, bueno, ya hemos empezado y hacemos un viaje. Sí. ¿A dónde fuimos? Fuimos a Zaragoza, que es un sitio, Claro. un sitio perfecto. Cuando viene un señor viene de Hernani, otro señor viene de Barcelona y dos de Valencia, se juntan en Zaragoza, claro, porque es el sitio en que digamos donde la distancia es más o menos parecida. Coincide en ese momento que yo tenía una exposición en Zaragoza del doctor Uliel, un libro que yo había publicado, y bueno, nos reunimos para ver cómo ahí es donde nace de alguna manera todo el interés, nos vamos emocionando con la posibilidad de poder hacer esto. Pensar que cuando dices que sí a un proyecto de estos, sabes que estás diciendo que sí a un proyecto en el que te vas a meter 1 año o 2 años o algo así, o sea, cuando lo dices tienes que pensártelo, no es una cuestión de vale, este fin de semana lo hacemos, ¿no? Suele durar un poco más. Yo estaba implicado, primero, yo también había conocido a Marcelo, yo estoy en la tertulia republicana y tal, me apetecía, no podía hacerlo, pero es por eso que yo le digo a Manel que yo estaré detrás de ti, así animándote y tratando de apoyarte en todo lo que pueda. El hecho de que Pepe Gálvez encima se apunta a la fiesta me parecía perfecto. Y mi misión, digamos, si puede llamarse así, es... Primero, Pepe en ese momento también estabas haciendo otro guión y otro tal, entonces nos iba mandando cosas sueltas, un poco más, ahora un poco menos y tal. Y entonces yo un poco lo que vi, en lo que yo podía trabajar era hacer un poco una cierta, estar por encima, un poquito elevado, de manera que yo veía lo que traía, lo que nos mandaba Pepe, veía lo que estaba haciendo Manel y lo que trataba era lograr que aquello tuviera la mayor coherencia posible. Esa era mi misión, mantenerme alejado, conociéndonos a los dos y tal. En Zaragoza es donde se toman ya decisiones. Creo que ahí es donde se busca el título. El título Sale un poco. Sale un poco sale. el título. Está Miguel también. Pues estamos todos muy... La verdad es que estamos todos muy ilusionados con la cosa. Y la verdad es que ahora, cuando de pronto ayer estábamos en el Cursal, hoy estamos aquí en el Joker, y tal, dices, hombre, pues fíjate, hace 3 años no sé yo si hubiera dado una peseta y tal, pero y ahora es una maravilla, es una gozada. Hay que decir que el trabajo de Sento es fundamental porque, como he dicho antes, es uno de los grandes conocedores y dibujantes del cómic y él se quita siempre mérito, pero tiene mucho porque corregir mis dibujos, porque uno dibuja y no se da cuenta a veces, y siempre digo que yo tenía la tendencia a hacer los pies muy grandes y él no siempre, me decía, ese pie es enorme, no lo veo. Coño, luego sí, coño, claro que sí, es un 72 por lo menos de pie. Y luego el ritmo de las viñetas y tal, y el ánimo que daba, porque claro, ha sido 2 años largos de trabajo, no
al 100%, pero mucho. También ayudó ¿cómo se dice? La pandemia, lo del... Sí, la pandemia. el El aislamiento. el aislamiento que tuvimos, que claro, tenías más tiempo, o por lo menos no había otras cosas para perder. Pero bueno, eso fue... no es lo fundamental es que nos apetecía mucho hacer un homenaje a ese tipo de personas, concretamente a Marcelo. O en alguna presentación me han dicho, hay más gente, y yo, claro que hay más gente, pero no tenemos más vidas. Tenemos que de uno en uno. De uno en uno, que no se amontonen, tipo, ya haremos más. Sí. Haremos una enciclopedia. De alguna manera yo cuento mi misión. Yo me acordaba de mi padre. Mi padre tiene una expresión en valenciano que era el alevalentador. El alevalentador era el señor que no trabaja, pero que está detrás diciendo ale valiente, ale valiente, ale valiente, ale valiente. Entonces eso existía como oficio, un poco de risa, ¿no? Porque es el que no trabaja. Pues yo era el alevalentador de esto. Sí, ¿no? porque hay momentos que te hundes un poco y dices, joder, esto está quedando fatal, esto tal, y Pero bueno, no, que está muy bien, que sí, que tira, que dale, va. Y bueno, pues eso entre ese todos era yo. lo hemos hecho. Y ahora estamos sorprendidos de que esté aquí físicamente. Hay otra cosa que Koldo, que también ha hecho algún guión, acaba de sacar un libro hace poco sobre Mark Twain. Sabrá, es decir, el guionista tiene una visión, pero lo haces y luego el dibujante, y aquí Sento, son además dibujantes directores de fotografía, y son los que de alguna forma dicen esta secuencia bien, pero a ver, queda mejor de esta forma y tal. O me la imagino. O me la imagino de otra forma, y en ese sentido generalmente tenían la razón. O sea, con lo cual, perfecto. Se puede hacer de varias maneras. Lo que pasa es que al final lo que tratas es de sentirlo como tuyo, digamos, robarte tu idea y convertirla en algo. Y para eso tienes que tener una cierta sinceridad. Y entonces ahí tratábamos de juntar las tres sinceridades para... Pues eso, pues lo que estabais diciendo, para homenajear a Marcelo al final, que quedara muy bonito, que pudiéramos venir a Bilbao y a San Sebastián y todo, y vender y que lo lea mucha gente. Que lo lea mucha gente, claro. También hay que decir que en el cómic no es literal la obra de Miguel. Hay ocasiones, como las películas, que esto va a pasar aquí, no allí. Licencias narrativas. Entonces... no es una cosa, ni están todas las aventuras de Marcelo, que serían 5 volúmenes de su vida. Es un resumen muy bien hecho por la parte de Pepe. Estoy de acuerdo contigo. Sí, es verdad. Pero eso, en ocasiones, yo recuerdo que Miguel me dice, el tiro que se pega en el pie o que le pegan en el pie accidentalmente, no sé, en la cárcel esta que hay al principio, no me acuerdo cómo se llama, los fuertes, en el fuerte Arlight, nosotros lo ponemos allí dentro, pero dice, no, fue fuera, pero bueno, es igual, quedaba mejor, es igual. Y además yo siempre digo, y si alguien quiere conocer mucho más a fondo, está el libro La Joven Guardia, claro, y los otros libros que he escrito. Bien, también hay que decir que cuando ya llevábamos un tiempo, hicimos otro viaje iniciático maravilloso, acompañados de una fotógrafa amiga y su marido que llevaba los focos, y Juanjo, el que nos unió, y vinimos aquí a Euskadi. Con Miguel recorrimos, digamos, las vivencias de Marcelo, Arrona, las cárceles, y sobre todo lo que... Irún, tal, y lo que nos impactó de una forma brutal es Picoqueta. O sea, el espacio ese maravilloso, hacía un frío del copón y no paró de llover en los 2 o 3 días que estuvimos, pero era impresionante pensar que allí habían sido masacrados un grupo de jovencitos y jovencitas simplemente porque sí. Pues claro, impresiona mucho. Allí está el monolito en homenaje a los muertos de Picoqueta y ahí está enterrado, están las cenizas de Marcelo. Fue un viaje fantástico, con las fotos nos han servido mucho y bueno, ha sido eso. Bien, yo del viaje creo que la parte importante fue que hicimos mucho, o sea, nos conocíamos pero no habíamos compartido, compartir la lluvia y el frío pues ayuda mucho.
Si alquilamos una casa en Salí en el Ondalía, cementerio lloviendo continuamente y otros que no paraba. Eso une mucho, La ¿no? lluvia también une mucho. Une mucho, ¿no? y los Paraguas. vinos. Pero bueno, una parte de esto es el tema de la documentación, ¿no? Es decir, Sí. estamos hablando de un TVO muy realista. Y digo TVO sin problema de No, documentación. TVO, Es una muy novela gráfica, TVO, historieta, como queréis llamarlo, pero eso es realización gráfica en dibujo de muchas cosas. Es decir, hay cantidad, y además esto, como Marcelo se empeñaba en recorrer media España, y era un montón de situaciones que teníamos que reconducir. Y eso es un trabajo tremendo. El previo a esto hay la documentación. Sí. Entonces la documentación no solamente es que sea verídico o verosímil, perdón, eso es lo correcto, lo que estás leyendo para la mirada lectora, sino que para nosotros es muy importante porque estamos haciéndolo en 2020, pero esto sucedía un montón de años antes y en unas circunstancias diferentes y en circunstancias además que ninguno habíamos vivido. Por lo tanto, teníamos que situarnos en ese momento, teníamos que viajar, conocer los sitios, y entonces eso lo hacemos con el viaje de esta inmersión bajo la lluvia y luego lo hacemos también pues con la continua búsqueda de referencias de literatura, de fotografías, de vídeos, lo que hemos podido, ¿no? Para situarnos en esta etapa, que yo creo que es un trabajo que hay que recordarlo, es decir, no es el cine, pero tiene un trabajo de Sí, documentación tiene un trabajo de documentación fuerte. De hecho, era una de las cosas. Manel vas a su casa y tiene miles de libros de la guerra civil, es un tema que siempre le ha encantado, y tiene todo, libros por supuesto, de escritos, de letras y también mucha documentación. Y yo era un poco también el que le sujetaba, le decía, no, si quieres un camión, busca un camión, no hace falta que reúnas 36 camiones para elegir uno, ¿no? En el sentido de que porque a mí me había pasado, claro, la documentación puede ser una trampa. Te pones a buscar documentación, te pones a buscar información y no hay manera de parar. Y entonces de pronto te das cuenta que te acabas de meter en un pantano. Yo ahí un poco también sujetaba me a vino Manel. fantástico su consejo. Decía, no te ahogues en la documentación. Yo Claro. se me quedó ahí. Sí, No hay sí. que ahogarse. No tienes que buscar lo justo. Ya tienes algo, pues ahí lo... Y después hay otra cuestión. La documentación es una foto, es una descripción, es un tal, pero claro, es una imagen realista. Es una foto, una imagen realista, una cosa muy grosera, comparada con un dibujo en el que le das un trazo, le das, digamos, un poco más de afecto, de sensibilidad y todo esto. Y la dificultad normalmente en este tipo de trabajos de narraciones gráficas es que el personaje quede bien en ese escenario, que el escenario se corresponda con el personaje, digamos, que tenga un tono un poco unitario, que te lo puedas creer. No puedes hacer un personaje que sea asteris y después ponerle ahí un fondo totalmente realista, por decir una exageración, si me entendéis. Entonces ahí es donde está un poco la gran dificultad, no solo en tener una buena información para llegar a hacerlo no realista, sino verosímil, como dice Pepe. Lo que tienes que hacer es que sea creíble, que la gente lo vea, se lo pueda creer, se pueda meter dentro de la película y nada más, aunque sea todo mentira en el sentido, pues como el cine, como el arte. El arte es artificio, el arte es engañar con buena intención, pero engañar, y es que no, digamos, a los que se dejan engañar, a los que oyen una canción, a los que ven una película o a los que se leen una novela gráfica. En cuanto a la documentación, hay muchas partes reconocibles. Las partes de Valencia las conocemos bien. La estación del norte, donde cae él y Picón, que era un vasco que él fue a buscar. Hay que tener en cuenta que, como tantos otros, intentaron ir a Valencia, de Valencia a Alicante, donde esperaban los barcos para salir hacia el exilio, hacia donde fuera, pero se les estropea el coche y se quedan en Valencia, claro, están atrapados. Entonces se va, Marcelo dice, pues ¿dónde voy? Pues voy a la Casa Vasca de Valencia, que existía entonces. Entonces, como documentación, y un poco lo que dice él, para hacerlo verosímil, en Valencia hay un bar muy céntrico que se llama Bar Che Taberna Vasca, pero ese bar tiene años y años. De hecho, hemos ido con nuestros padres,
ahí, un bar muy agradable y tal. Que Éramos hay, pequeñitos, cuando cuando éramos era pequeño, niños. exactamente. A mi padre le encantaba y tal. Entonces fui ahí al Barché y hice fotos y lo reconvertí en la Casa Vasca de Valencia. La estación del norte donde cae, como he dicho, San Miguel de los Reyes. Hay una foto famosa cuando detienen a todo el mundo que se queda en Valencia, los apilan en la puerta de la Plaza de Toros, ahí está también reflejado San Miguel de los Reyes, que era prisión, y la prisión de Burgos, donde también aparece Vittori, que es un personaje fundamental en la vida de Marcelo. El muro de Paterna, en Paterna, que es un pueblo muy próximo a Valencia, fueron fusiladas miles de personas después de la guerra, miles. Es macabro el sitio, impresiona verlo, es un murete y bueno, está reflejado ahí. Tal. Y Picoqueta, ¿no? Cuando caen y tal. Y bueno, también personajes conocidos entonces, como Manolo Cristóbal, que era un sindicalista que les ayuda al principio, por supuesto Melitón Manzanas, Javier, bueno, todos tienen algo de parecido a la realidad, como dice Sento, no son ellos, es una representación, ¿no? Como los actores, como Claro, dices tú. claro, es un dibujo. Al final, ¿no? Como aquello que contaban de un pintor que no sé qué, pintó un pintor Fauve, imaginaros, final del siglo XIX, pinta un caballo azul. Entonces llega un señor de estos todo encopetado y le dice no hay caballos azules, y entonces él dice, es que eso no es un caballo, eso es una pintura. Pues un poco es lo mismo, digamos. Este no es Melitón Manzana, no, es el Melitón Manzana que yo he contratado para contar esta película, digamos. Nunca es eso. De alguna manera esa es la cuestión, es que te sirva para contar. ¿Os acordáis del cuadro ese de Magritte, que es una pipa? Dice, esto no es una pipa, Claro, evidente, es un cuadro. Es un cuadro. El cuadro está plano. No es una pipa. No es una pipa de verdad. Como las películas, esto también el maestro Sento me lo hizo entender y decía, joder, este no se parece. Dice, que no sé, es preciso que hagas retratos, lo que ha de ser creíble. Cuando hay una película sobre Chaplin, que yo no hace mucho vi una, que hay un actor que se le parece, evidentemente, pero no es Chaplin. Chaplin ya se ha muerto hace mucho tiempo. No, y sobre todo cuando dibujas, digamos, lo que pasa es que ese dibujo que haces del personaje, a quien se tiene que parecer es al árbol que hay detrás y a la ventana, digamos, tiene que formar parte de ese mundo y no puede salirse de ahí, tiene que tener referencias, ¿no? Bueno, curiosamente, y ahora voy a dar la vuelta, es decir, pues se puede, de alguna forma, el cómic es ficción, como cualquier obra de ficción puede conservar una parte de realidad que luego desaparece, que es la historia, por ejemplo, que explico, de un guiño que he querido colocar y que está ligado a una actividad que me parece muy importante en el tema de la personalidad, no solamente de Marcelo, sino de aquella época, ¿no? Que ayer no lo comentamos y hoy creo comentarla, que es el tema de la cultura, ¿no? Era gente que los detienen en una situación terrible, sabiendo que algunos al día siguiente los van a sacar, pero en las cárceles en condiciones con los pijos, con todos los animales allá durmiendo, que no podían estar que tenían que estar de perfil porque no cabían. En cuanto pueden se organizan para hacer seminarios, para hacer charlas, para explicar el que es física nuclear, el mercantil, entonces para aprender, para desinfundir la cultura, ¿no? Y para mí eso es una imagen brutal, porque y cuando está en la cárcel en San Sebastián, que le pasen libros, luego los copia para tenerlos, aprender, leer la cultura como un elemento clave, ¿no? En contra precisamente de los otros, que lo que quieren es reducir la cultura por unos cuantos y para los demás integrar la cultura, ¿no? Y esa historia, lo digo ahora porque hay un momento determinado que está cuando ya en Gerona tiene que hacer el cursillo, entonces no tiene ni idea de temas de topografía, los mapas, y tiene que estudiar. Y entonces va a una librería. Esa librería es la librería con más antigüedad de Europa, la segunda, con más antigüedad de Europa. Esa librería, yo he ido allí a comprar con eso, y cuando vi que había estado, digo, eso tiene que salir. Es un pequeño guiño, lo quiero colocar ahí, esa librería que ha asistido hasta ahí, pero curiosamente, la última vez que he estado en Gerona, esa librería que tiene creo desde 1979, anunciaban que cambiaba de sitio.
esa librería va a cambiar de sitio, pero en el libro va a continuar estando ahí. La realidad de esa librería va a vencer al cambio y va a ser la realidad que está ahí. Va a seguir estando ahí cuando en la lectura, va a vencer el tiempo y los cambios de la gentrificación, eso la va a vencer ahí en ese momento, ¿no? Y, por último, yo quiero decir que la cubierta y la contracubierta del libro, creo que lo has dicho tú también, es un homenaje a la continuidad, a la lucha, a una persona que sale de joven delante y de viejo detrás, pero es el mismo, su ideología, él no renuncia a la ideología, entonces eso es un homenaje también, otro homenaje a él. Y yo no sé nos gustaría que preguntarais algo y comentáramos algo, porque si no... No, pero vamos a ver si hay preguntas. Bueno, eso sería... Sí, bueno, y yo quiero, lo que contaste ayer, mientras tomábamos un vino, que me hizo mucha gracia, en el libro aparece mucho, lo que puede, como ha dicho antes, un amante de la vida y hay relación con mujeres, ¿no? A veces amores imposibles, porque... Marichu, por ejemplo, no puede ir a más porque está en la cárcel. En Meliana, un pueblo de Valencia, tiene una novia, Conchita, que se pierde porque él se va y ella tiene que ir a maestra. Son aves de paso. Claro, y tal. Y con el tiempo, esa anécdota que me hizo mucha gracia, él era un hombre muy atractivo, muy guapetón. Y... contaba Miguel que en un homenaje apareció una hija de una de estas mujeres en Arrona y que dice, mi madre siempre decía, Marcelo es tan valiente como Gary Cooper, pero mucho más guapo. También es una anécdota que me hizo mucha gracia. Bueno, pues si queréis preguntar algo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sugerencia? Tengo una cosa sobre el título, sobre lo de cava y calla. Intuyo que cava no es la bebida alcohólica, no. Debe ser más esfuerzo físico, ¿no? Pero ¿por qué exactamente eso de cava y calla? Bueno, cuando estuvimos en Zaragoza salió un poco, lo dijo él, que ya traía a Pepe un resumen, podíamos estos capítulos y tal, y salió, no sé cómo, lo de cava y calla, digo, eso es un buen título. Pero claro, había que poner un subtítulo y tal. Esto viene de una anécdota que se cuenta en la novela y realmente en la primera página de cómic ya se nombra. Y es que en las primeras prisiones, cuando él está con Javier Bueno, un periodista que es de Oviedo, que está represaliado por la Revolución de Octubre, le cuenta una anécdota. Él está un poco hundido, Marcelo, y le dice... Mira, te voy a contar una cosa, chaval. Le habían hecho a él, a Javier Bueno y a otro, lo sacan por la noche en la Guardia Civil, donde estuvieran presos, y los llevan a un descampado y dice, al acabar vuestra tumba. Entonces, el otro chico se hunde, dice, ¿yo para qué me he metido en esto? Tal, que me van a matar, que me importa la revolución y tal. Y el Javier Bueno todo el rato le dice, cava y calla, no pierdas la dignidad y tal. Y al final, cuando ya tienen la tumba cavada, el guardia civil, jefe, el sargento, lo que fuera, saca la pistola y dice, pues ahora a taparla otra vez. Se ríen y ala, la bromita ya está, a dormir. Y se los llevan otra vez. Entonces le dice, esa es la filosofía, cavar y callar. O sea, tira para adelante. Y por lo que contaba Miguel, es una frase que Marcelo gastaba mucho cuando la gente estaba hundida, o él mismo, me imagino, en los estudios. Cava y calla, tira para adelante. Claro, nos pareció muy contundente, ¿no? Cava y calla. Sí, curiosamente, por eso el cava, por algún motivo habíamos pensado cambiarlo y decir calla y cava, ¿no? Pero parece ser calla y bebe cava. Y entonces decimos que no, que era mejor el cavar, como aparecía de primera, ya significaba eso. Juan Bueno era el director del periódico Avance, de socialistas de Asturias, es una persona muy mítica también. Igual que Marcelo tiene en Asturias, es una persona muy respetada y muy valorada, Javier Bueno. Adelante. Bueno, yo lo primero es felicitaros. Creo que es oportuno en esta ocasión. El cómic es una maravilla. Y teneros aquí presentes ya es la leche. O sea, es algo impagable. Yo cuando lo leí me quedé impresionado. Me gustó mucho. Me gustó
muchísimo, es absolutamente realista. A pesar de lo que Sento comenta, está muy bien documentado. Está muy bien, quizás no te has perdido, Manolo, pero está muy bien documentado. Bueno, a mí me gusta que si sale una pistola tal, que sea esa pistola. No otra cosa, ¿no? Tenemos en la mesa, claro, dos dibujantes que son completamente distintos. Sí. No tienen nada que ver uno con el otro. Y Pero entonces, nos queremos mucho. Claro, porque yo me preguntaba, digo, ¿qué pinta Sento en esta historia como coordinador? Ya lo has descrito. Porque claro, digo, la figura del coordinador era algo inédito, algo que no había ocurrido. Yo por lo menos no lo había visto nunca. Y sin embargo, aquí aparece, a mi juicio, por primera vez. Y dices, hostia, pero lo has explicado y lo has explicado muy bien. Y el dibujo, acabo de ese dibujo de línea fina, de trazo fino, muy elegante, muy bonito, al dibujo tuyo, Manel o Manolo, no sé cómo llamarlo. Manuel. O Manel. Más áspero, más de trazo más grueso, más dramático, ¿no? Con una carga dramática tremenda que tiene. Claro, me parecía flipante. Y luego quería preguntar a Pepe, quería hablarle de Alfonso López, de Miguel Núñez, Mil vidas más, y el gran dibujante Alfonso López, otro genio, un monstruo, genio, otra maravilla, y a ver si él, porque hay un cómic de Alfonso López que es buenísimo, que se titula Solar. El Solar, sí, Solar. Buenísimo. No es tuyo, ¿no? Tú no... No. A ver, Alfonso, vamos colaborando intermitentemente, porque sí que somos una pareja artística, de hecho, pero abierta. Aparte, digamos, el poliamor creativo. Y entonces, estas que son de humor, hemos hecho cosas, tiras y tal, pero el humor es él, y además es un toque... A mí el Solar me parece una genialidad. Me parece que esos hermanos Mars ahora está haciendo algo en esta línea, la Semana Gilda, porque esto era un homenaje a Carpanta, ¿no? Hay dos cosas, yo creo que en el Solar, aunque sea desviarnos de nuestro libro, ¿no? Pero viene un poco al tema de la memoria. Es decir, recupera la memoria de la cultura popular en cuanto a recuperar unos personajes que fueron muy claves en aquella época. De autores republicanos. Escobar había sido, lo echaron de Correos porque había dibujado y había militado como militar para la República. Y bueno, ya que estamos aquí, no sé si sabéis que Escobar hizo una historieta que supongo porque la hemos ido recuperando y puesto mucha gente, que es Hay los pantanos, que es una historieta en la que se describe el hambre en España y que la censura la dejó colar, pero una historia maravillosa, ¿no? A estos niveles. Entonces, coger Escobar es recuperar una parte de la memoria de nuestra cultura popular, ¿no? Pero por otra parte, es también como lo que juega es a colocar un montón de personajes de aquella época y de situaciones reales. Te está hablando, en teoría, en broma, te está explicando que eran los campos de concentración, las detenciones, que era Franco, todo eso, ¿no? Que yo creo que no es necesario. Es necesario porque no lo hemos dicho hasta ahora, ¿no? Pero que la memoria es un problema tremendo que tenemos. Defiendo el papel del cómic como un vehículo que además llega muy fácilmente a la gente y que permite explicar la historia y la memoria histórica. Ha sido central. Y entonces mi pregunta era, que iba dirigida a ti, era, a ver, hasta que se aprobó la ley de memoria histórica, teníamos con cuentagotas, iban apareciendo novelas gráficas que nos hablaban de la memoria histórica. De repente hubo una especie de boom, una especie de flechazo, se publicaron muchísimas cosas y como el tema funciona, se siguen publicando. Continuamente salen y se reeditan anteriores. Pero va cambiando poco a poco la temática y de la biografía pasamos a otras cosas. Y tú, como teórico del cómic, a ver si nos podías explicar cuál es tu punto de vista en ese sentido. Sí, voy a intentar no hablar mal de cosas, pero yo creo que es más flojo lo que se ha hecho de ficción. Incluso uno ha tenido un premio nacional, no diré quién es, que me parece que cuando lo lees dices, pero hay que salir corriendo. Esta persona no sabía lo que pasaba en esa época. Recientemente ha habido otra persona que también ha hecho otro, que dices, ¿cómo vas a poner el padre Llanos a tirar con un obús? Que eso lo hacían los anarquistas, pero no lo hacía el padre Llanos allí, ¿no? Es decir, que ahí se juega, y está bien, tiene una ventaja de que a un público que no lo ha conocido nunca, le llega más fácilmente el tema de Vallejo Nájera, las batallas que hacía Vallejo Nájera y tal. Pero por otra parte,
yo creo que es muy importante las vivencias personales porque comunican mucho más. O sea, y entonces hay toda una línea que nace de hijos que hablan de su padre, que es Gallardo, que es Altarriba, que es Jaime Martín. Aunque en este caso también señalaría que Soledad, en los años 70 y pico, fue muy buena. Pero claro, también hablaba de Tito, que es un hijo de un inmigrante español, de un exiliado español que vive en París. Habla un poco de lo que le llega de su pueblo y también son una par de memorias hechas de ficción. Pero hay una relación personal, claro. Cuando hay esa relación personal también hay un compromiso. Yo creo que todas esas obras es una cosa muy curiosa, ¿no? Es una cosa curiosa porque es un compromiso de autores que reivindican una parte de su historia. En este caso, la de Miguel Núñez no era mi padre, pero para mí era mi padre político en algún sentido, ¿no? Aunque nos conocimos tarde, para mí había una relación tremenda, ¿no? Esos niveles de sintonía, ¿no? Entonces explicas una parte de tu historia que es la que te ha precedido, ¿no? Y ahí ha habido, yo creo que por eso, La Rota, El arte de volar, la de Jaime Martín, son obras que tienen un grado de sinceridad que también responde a un grado de compromiso y que cuando lees transmiten mucho más a esos niveles. Yo creo que me he olvidado, y con perdón, de Carlos Jiménez. Porque Carlos Jiménez en Paracuellos es el primero. Carlos Jiménez en Paracuellos, porque Tito fue posterior incluso. Carlos Jiménez en Paracuellos, Barrio, tiene historias maravillosas. Y no solamente eso, hay una que nos hemos olvidado y que se ha hablado mucho, muy poco, que era la Rambla arriba y la Rambla abajo. Es una historia sobre el año era el año de 25 años de paz, el año del referéndum. Es una historia que mejor explica lo que era la situación en España en aquellos años. Claro, ahí hay referencias, la de personales, autobiográficas, aunque creo que la mayoría de los recuerdos venía de Usero, pero bueno, las había vivido él, en Barrio igual, y bueno, en los profesionales también hay una parte de eso, pero ya es otro aspecto. Pero en Rambla abajo, por ejemplo, es una historia que merece la pena comunicarla, ¿no? A nivel ya de eso. Yo este año he hecho unas cuantas charlas en institutos para hablar de memoria y cómic. Entonces empiezo con Paracuellos, con una historia de ellos, una violencia, porque para los chicos que no conocen nada, empezamos con Paracuellos. Esa historieta de pronto les coloca ante, ostras, la realidad que es esto, ¿no? Es decir, ostras, resulta que yo que cuando estoy estudiando aquí, que tengo mis problemas, pero que tengo unos derechos, y de pronto, fíjate lo que les pasaba a estos chicos allí, ¿no? Entonces les lleva ya, conecta en el tiempo, ¿no? Con Paracuellos, y creo que, claro, ahí hay un compromiso, y yo, bueno, eso, Paracuellos es casi nuestro mouse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Hay un antes y un después de Paracuellos en ese sentido. Por ejemplo, de lo que estáis hablando, es una obra que yo siempre nombro. Paco Roca es una estrella del rock, ¿no? Su obra Los surcos del azar ha hecho que muchísima gente, y no solo gente joven, también gente mayor, a mí gente mayor me ha dicho, oye, he leído eso, yo no sabía que había republicanos españoles en París, y que lo tomó, el primero que entró era un valenciano de Burriana, Amado Graney, que coincide en el apellido, pero no es la familia mía. Mucha gente lo ha descubierto ahora, pero claro, Paco Roca tira vende miles de ejemplares, pues es una labor impresionante. Y yo creo que es un medio, el cómic, fantástico, por lo menos para conocer. A mí una amiga, también lo suelo contar, me llamó una vez por teléfono, oye, mi hijo le está interesando el tema de la guerra civil, tendría 16 años o así, ¿qué le puedo recomendar para que empiece? Porque tengo un libro aquí, estoy en una librería de Pío Moa, digo, no, eso no tiene Satanás, ¿no? Yo, cómprale el... No había salido aún. El arte de volar. El arte de volar. El arte de volar te cuenta perfectamente la historia de esos últimos, desde, de la guerra, la posguerra y tal. Ese chaval, que ahora es un hombre y tiene tal, luego leyó el doctor Uriel, se abrió los ojos a muchas cosas, y también lee libros de papel, de texto, quiero decir. O sea, que se ha interesado y hoy en día sabe mucho más que muchísima gente de estas cosas. Ya que estamos lanzando, ya que hay una librería, no sé si estarán, pero de Paco Roca, y para mí me gusta más, porque Paco Roca cuando hace su corazón está muy bien, pero me gusta más cuando hace la entrevista. Es un tremendo narrador, es un maravilloso narrador que cuando te escribe las escenas de guerra. Pero esa entrevista con él,
con el exiliado es maravilloso porque conecta de alguna forma con eso, ¿no? Conecta con una persona con lo que ha leído, ¿no? Entonces, Regreso al Edén, por ejemplo, que es cuando habla de las mujeres aquí, me parece una obra maravillosa, ¿no? Es una obra Entonces, maestra. en el tema de mujer, Regreso al Edén, es aquellas que dices, chapo, ¿no? Tremendo. Y hay 2 obras con el tema de la mujer, que sería Cuerda de presas, que aún sigo que Astiberri lo ha reeditado, que también está cogido de escritos de una obra de una escritora, pero bueno. Y últimamente está Dentro, que es una obra de una chica que se llama Isabel Ruiz, que es historieta muda, que son con testimonios de... Tomasa Cuevas recogió... Tomasa Cuevas había sido compañera de Miguel Núñez. Y sale en la obra de Miguel, en Mil vidas más sale Tomasa Cuevas, una mujer combatiente tremenda, ¿no? Y cuando sale de la cárcel se dedica a recoger testimonio de las mujeres y publica 2 libros. Por esos testimonios varios, Isabel Ruiz saca una serie de historias que es Diu, ahora en una catalogada, que se llama Dentro, que son historietas cortas, mudas, sobre cómo vivieron las mujeres la represión en el primer tiempo del franquismo. Que es muy buena, muy buena. Muy buena. Editorial. Se lo ha editado ella. Es autoedición. Ella se autoedita, porque tiene ha hecho una serie de libros sobre mujeres que son textos ilustrados, ¿no? Y este es el primero de una trilogía que sería cómic, narraciones mudas. Muy de ilustración, muy de las novelas mudas que se hacían en el siglo pasado, Meserel y Linguar y toda esta gente, ¿no? Entonces, bueno, ahora me estoy yendo ya como el aficionado del cómic, ¿no? Pero esa obra es muy buena, la recomiendo así para gente, para mujeres, para conectar, eso es una obra preciosa, porque al ser muda es para decirle, mírate esto y luego, ¿por qué pasa esto, no? Cada tiene una introducción que la explica, pero yo decía, no, esa introducción, primero no leáis la introducción, leer eso y luego ver la introducción, a ver qué os parece, ¿no? Esta es muy... Y empieza... Ya no me enrollo más, ¿eh? La primera aparece con un texto pequeño que dice, cuando entramos a la prisión tuvimos la gran alegría de entrar en la prisión. Entonces yo me acordé con Juanjo y tal, que cuando salimos de comisaría y nos llevaron a la prisión tuvimos una gran alegría, ¿no? Y esa paradoja tremenda, ¿no? Me parece muy bien para empezar un texto, un libro, para que la gente luego piensa, ¿cómo es posible que entrar en la prisión te signifique una gran alegría? Bueno, porque sales de eso. Porque vienes de algo peor. Un compañero también, una persona mayor que Miguel conoce, que tiene 97 años, Mario Mazábal, un antiguo militante comunista, que después de estar 40 días en la Puerta del Sol recibiendo los tratamientos habituales, pues tenía mucha alegría de llegar a Carabanchel. Claro. Carabanchel, qué alegría poder que en Marcelo, en su vida y en el cómic, siente cuando te condena a 30 años. Claro. Tenía pendiente la condena de muerte. Estaba esperando la pena de muerte. 30 años, qué alegría. Qué suerte. Qué bien. Sí, lo celebramos, ¿no? O sea, eso, celebras una condena a 30 años. Desde el punto de vista de dibujantes, por ejemplo, sí que hay una clara... digamos, existen esos antecedentes, por supuesto. Carlos Jiménez es como tú lo has descrito muy bien, es el mouse y tal, pero claro, por ejemplo, cuando empezamos mi generación y tal, éramos gente que trabajábamos para revistas, éramos colaboradores de revistas. Un colaborador de revista, si tenías mucha suerte, podías colocar 8 páginas, 7 páginas, entonces llegar a hacer una obra muy larga no era tan fácil, porque encima había una cierta guerra en todas las revistas a ver quién cogía la historia larga, que no, tú me haces 3 páginas y tú tal, ¿no? Claro. Entonces, claro, de pronto, digo porque por la pregunta tuya que tenía un cierto toque histórico de qué pasa, cuándo y tal, hay unos antecedentes evidentes, los ha citado Pepe, pero yo sí que distingo una raya en los 90 acá en las revistas y digamos y en el 2000 hay un nuevo género, sin entrar en detalles, que es la novela gráfica. Entonces nosotros dejamos de ser colaboradores de revista para ser novelistas gráficas, que queda más importante. Lo más importante es lo que pasa, que después tienes que hacerte la novela,
te pasas el año o los 2 años haciendo la novela, te lo llevas al editor y el editor dice, bueno, ahora cuando lo vendamos hacemos cuentas, ¿no? Con lo cual cobrarás un porcentaje modesto. Soy importante, pero un poco más pobre. No se hace por dinero, o sea, porque... Sí, porque no estamos, claro. Sí, por supuesto, ¿no? Claro, pero claro, bueno, llega un día que desaparece. Él es ¿no? un testimonio de lo que decía antes, ¿no? Que, tío, pues no lo he citado, pero lo habéis citado antes, del compromiso, es decir, no haces una obra de ese montón de páginas para ganar nada económicamente, ni para ganar fama tampoco. Lo haces porque tienes un compromiso con esa persona y quieres que esa persona siga viviendo en el cómic. Porque al fin y al cabo lo que hemos hecho con Marcelo es que siga viviendo en el cómic y que seguirá viviendo ahí siempre con cada persona que lo lea, ¿no? Y lo que es curioso... Y eso es un compromiso con esa persona en concreto. Y Dr. Rudiel también es ese ejemplo. Lo haces porque tienes esa visión. Y lo que es curioso es que inicialmente, hablo por mí, lo haces porque dices, así llegaré a los más jóvenes, que esos jóvenes que no leen nada, les metes un tebeo a ver si así los engañas, ¿no? Y sí, engañas a algunos jóvenes indudablemente, pero ves que también engañas a muchos mayorotes, a mucha gente con canas. Dices, yo no sabía que en los cómics también se hacen cosas serias. Claro, la mayoría de nuestra generación nos habíamos quedado y tal, mucha gente que a los 25 años deja de leer ya estas cosas y se quedaron con Mortadelo y Filemón. Hasta ahí habían llegado. Pero entonces ahora de pronto descubren, caramba, pero si aquí también se cuentan historias potentes. Claro. Y claro, y es que ahora sí que te dan espacio, porque yo trabajo con Astiberri, entonces a mí nadie me dice, házmelo de 35 páginas o de 22, que es lo que nos pasaba cuando trabajabas en una revista, que las páginas se contaban. Te pagaban por página. Y te pagaban por página. Entonces, claro, el mes que habías colado 10 páginas, pues cobrabas y ya te ibas a gastártelas, ¿no? Y cambio ahora, digamos, funciona de otra manera. Pero claro, nadie te dice cuántas páginas tienes que hacer. Es una novela. A un novelista no se le dice, ¿no?, cuántas páginas tiene que dibujar. Bueno, ¿alguna pregunta más? No hay problema, sí. Seguimos. Aquí nos pagan igual en Joker. A las 8:30 se cierra la librería, eso sí, ¿eh? ¿Qué hora es? Yo le he propuesto a Iván, después de leer la poesía y cuando nos vayamos a ir, que vuelva a cantar la canción. Que la acabe. Estaría muy bien. Cerrar el acto en redondo. Antes voy a decir quién es el autor. No hay ninguna pregunta más, ¿no? Vale. Bueno, la poesía fue una sorpresa de última hora. Mi hermano es Marc Granell, es Premio Nacional de las Letras del País Valenciano, es un poeta en el País Valenciano. Claro, la poesía es más minoritaria que el cómic, pero es un poeta súper conocido y muchas veces musicado, pero en coros o cantantes. Por ejemplo, María del Mar Bonet acaba de musicar un poema suyo, la grandísima María del Mar Bonet. Entonces me dijo, he escrito un poema que después de leer Cava y Calla y tal, sobre Marcelo. Me pareció, a ver qué te parece. Yo, que me va a parecer, pues una maravilla. Y entonces él mismo ha hecho la versión en castellano. Si queréis, la leemos directamente en castellano. ¿La lee ella? Sí. Todo yo. Sí, por favor. Tumulto de Marcelo Usabiaga. Hay muertos que derriban las altas murallas, que alzamos los humanos para defendernos, de la nada que seremos y así mentirla, con el olvido como si fuera nube que pasa. Porque hay muertos, como tú, tan necesarios, tan urgentemente vivos, tan imprescindibles, que traspasan los muros y hacen memoria perenne como un faro que nunca se apaga. Ya no hay hambre ni sed, no hay ya herida, ni cárcel donde te encerraron que no sean para nosotros ejemplo del camino limpio y justo, abierto para ti a la esperanza. Marc Granell. ¿Quedaban también algunas diapositivas o algo por ver o...? No, ya está. Ya está. Hemos sido un programa técnico. Es que después habla y no sabía. Muy bien. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Desde aquí mismo. Si quieres. Hoy velo tu rifle, hoy velo bandera y pena,
Marcelo, el hombre imposible. Hoy sueño tu sueño libre, hoy sueño y tú sueñas firme, Marcelo, el hombre imposible. Y aún la joven guarda saca lustre a tus botas clandestinas de salitre y montaña. Y aún la joven guardia saca lustre a tus botas, compañeras de salitre y montaña. Siempre mañana, queda mañana. Hoy velo tu rifle, hoy velo bandera y pena. Ay, Marcelo, el hombre imposible. Hoy sueño tu sueño libre, hoy sueño y tú sueñas firme. Ay, Marcelo, tu hombre imposible. Y aún la joven guardia saca lustre a tus botas comunistas de montaña. Y aún la joven guardia saca lustre a tus botas antifascistas. Salitre y montaña, mañana, queda mañana, Usabiaga, por tu querida presencia, teniente Usabiaga. Creo que te podemos dedicar.